Entonces, y ya después Ulises se lo paso al costo y ya, o si no, lo grabamos o a ver qué pasa, ¿no? Pero el propósito de los problemas es que nos hacen confiar en Dios. O sea, empecé diciendo que los problemas tienen un propósito, ¿no? Y una de las cosas que Dios quiere que aprendamos mediante los problemas es a confiar en Dios. Cuando vemos en el trayecto, a lo mejor todo lo vemos pésimo, no creemos, tú dices esto, pero haces aquello y lo otro y todo, pero al final nuestra fe crece y aprendemos a confiar en Dios porque nos damos cuenta que Dios nos dio el mejor final, ¿no? La mejor solución, la mejor respuesta. Tal vez no era la que yo quería, pero aprendo a ver que Él tiene razón y que es lo mejor para mí. Y en eso uno descansa, ¿no? Esther estaba en medio de un problema, ¿no? Había un importante complot en el imperio persa contra el pueblo judío. Y ella fue escogida por Dios para intervenir por causa de ellos. Era muy fácil porque era la reina, ¿no? O sea, cualquiera diría, y pues ella fácil podía llegar al rey y ya, no. O sea, ya había una ley que ella no podía ir a hablar con el rey si no le era otorgado de parte del rey, si no la llamaba, ¿no? Entonces, si ella escogía presentarse sin ser llamada, podían matarla de inmediato. Si escogía permanecer callada, pronto llegaría la muerte también, o sea, para su pueblo. Si dice, no, mejor no le entro porque me van a matar, iba a venir la muerte inminente para su pueblo. Pues, y para ella, porque ella era judía. Entonces tuvo que aprender a confiar en Dios y convocó ayuno y oración. Y entonces ella decidió entrar a ver al rey, aunque no fuera como era la ley, ¿no? Y dijo ella en Esther 4:16, dijo, si perezca, que perezca. Puede parecer una declaración temeraria, ¿no? Pero no. No tenía ninguna otra alternativa. Era lo que ella necesitaba hacer porque Dios se lo había demandado y ella era sensible a saber lo que Dios quería que ella hiciera, ¿no? Entonces Dios prevaleció y Él pone a personas en puestos elevados para hacer avanzar a sus propósitos y recompensa, como José, ¿no? O sea, José, recuerdan cómo él estuvo mal, ¿no? Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo en la cárcel y de ahí brincó a ser prácticamente el mero de Egipto y viviendo en el palacio después de vivir en una celda. Pero si él se hubiera deprimido y se hubiera cerrado, ya no hubiera escuchado la voz de Dios. Ya no hubiera seguido adelante y la gente no se hubiera dado cuenta que Dios estaba con José. Se hubiera truncado. Me explico, a veces Dios tiene planes para que tú estés en un palacio, pero te quieres quedar en una guarida, en una casa de lámina, de cartón, ¿no? Y ahí nos queremos quedar y creemos, no, yo no lo suelto, porque si suelto mi casita de cartón, ¿qué tal si ahora sí hasta en la calle, no? ¿Sabes qué no? O sea, si hubiera sido el pensamiento de José, se hubiera quedado en la cárcel deprimido, a lo mejor hasta lo matan, pasan muchas cosas y no hubiera podido ver la gloria de Dios. Por eso yo te invito a que te animes, porque realmente si tú permaneces en Dios y sus palabras permanecen en ti, o sea, realmente vamos a ser sus seguidores, sus discípulos y vamos a poder ver sus promesas. Pero necesitamos obedecer, no nada más oír. Escuchar implica obediencia. Recuerda esta verdad, es desconfianza hacia Dios, estar preocupado por la mañana. Impaciencia contra Dios, de estar preocupado por lo que es. Y ese sería el presente, ¿no? O sea, impaciencia contra Dios por estar preocupado. O sea, si yo estoy preocupada, estoy impaciente por mi presente y quiero tomar decisiones incorrectas, ¿no? Y hago a veces tonterías, ¿no? O cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Pero si estoy preocupada por lo que es, estoy hablando como de mi pasado, ¿no?
O sea, el estar preocupada por lo que fue y ya no es, ¿no? O sea, ya no puedo resolver, es importante que yo aprenda, como decía el apóstol Pablo, o sea, dejando atrás lo que queda, ¿no? Prosigo a la meta, ¿no? Al supremo llamamiento y ¡fum! Y he aprendido a través de la Biblia de estos grandes hombres de Dios a eso, ¿sabes qué? Ya aprender a ser más práctica. Yo decía, Ulises, tú tienes atole en las venas en vez de sangre, porque yo lo veía bien tranquilo, nunca lo he visto preocupado por algo. Y yo decía, ay, no, aunque hay gente que no se preocupa, pero porque es conchuda o ¿cómo se dice? O sea, no sé, necia, ¿no? De que dice, ay, pues ya, ¿no? No confundamos, es diferente estar tranquilos por ser sensibles a lo que Dios tiene, ¿no? Por ejemplo, una familia tenía muchos problemas económicos y no sabían por cuál era su problema, ¿no? Y ellos llegaron a la conclusión en un momento, al escuchar una predicación. Estoy resumiendo porque si no, no voy a terminar, por eso me estoy. Ellos escucharon esa predicación que hablaron acerca de las personas, o sea, de las personas, de cómo nos beneficiamos de las promesas de Dios. Y la otra parte que escucharon del mensaje era de rodear la montaña como los hijos de Israel, ¿no? Ellos estaban cerca de la tierra prometida en su distancia, pero a kilómetros en sus corazones y en su modo de pensar. Estas personas al oír se miraron el uno al otro como diciendo, ¿ya oíste? Y estuvieron de acuerdo y les cayó el 20 espiritual, ¿no? O sea, hubo esa revelación de parte de Dios y dijeron, ahí está nuestro problema. Y se dieron cuenta que ellos estaban rodeando la montaña por 30 meses y que ya era suficiente para que ellos recibieran la provisión, ¿no? Pero ¿sabes por qué muchas veces no recibimos la provisión de Dios? Porque no identificamos cuál es nuestro problema. O sea, nuestro pecado. ¿Me explico? Entonces Dios, yo puedo decir, es que sí diezmo, es que sí ofrendo, pero a lo mejor me quejo, a lo mejor soy una persona con orgullo, a lo mejor soy una persona temerosa o algo, ¿no? Algo puede haber que esté impidiendo y yo no me estoy dando cuenta en dónde radica realmente cuál es la fuente de mi problema y por qué yo no puedo pasar al siguiente nivel, porque yo no puedo recibir la bendición de Dios. A ellos les pasó esto y tomaron una decisión de hacer un inventario. Ellos servían en el coro, se presentaban en varias áreas para ayudar, ofrendaban, pero pensaron por un momento que pues estaban haciendo todo bien, ¿no? Pero se dieron cuenta al hacer un análisis que ellos daban y ayudaban y todo, pero no estaban diezmando. Y entonces, pues no, o sea, eso era como decir que les daba miedo confiar en Dios, ¿no? El Señor tiene una promesa en su palabra, en Malaquías 3, 10 y 11, ¿no? Que dice que lo probemos en eso, ¿no? Si no, abrirá las ventanas de los cielos y derramará de esa bendición, ¿no? O también en Deuteronomio 28, 2 habla de esas bendiciones, ¿no? O sea, es una promesa el que nosotros obedezcamos y le demos a Dios, ¿no? Otra de las cosas que del propósito que Dios tiene en medio de los problemas es para que nosotros dependamos de Dios en oración. Eso nos obliga a orar, ¿o no? O aunque sea nada más a clamar, ¿no? O a gemir a veces, porque ya no te salen ni las palabras, ¿no? Entonces la oración es lo que el hombre le da a Dios. O sea, nosotros oramos y le damos a Dios esa adoración, ese amor, ese
respeto, esa reverencia, ¿no? Es el medio por el cual podemos unirnos también con Él. En hebreo el término orar es, no sé bien cómo se pronuncia, pero es como L, apóstrofe, hit, palel, que significa literalmente juzgarse a uno mismo. Por tanto, cuando oramos, estamos rindiendo cuentas de nuestra vida a Dios. O sea, creemos que la oración muchas veces es de petición, ¿no? Pero aquí lo que significa realmente es que estamos rindiéndole cuentas de nuestra vida a Dios. Y Dios nos está mostrando y revelando qué es lo que hay en nuestro interior. Para eso es la oración, más que para pedir. Entonces, una reflexión: recuerda, un hombre de rodillas puede ver más y más adelante en el futuro. Un hombre sobre la cumbre de la montaña, o sea, puedes ver más de rodillas que si estás en la cumbre de una montaña. Dios te puede hacer ver más allá. Y los problemas pues nos obligan a orar con una intensidad que hace que Dios incline su oído hacia nuestro clamor. Ya para concluir, es importante que tú y yo sepamos que también los problemas son pruebas, para que cuando oigamos y obedezcamos sus mandamientos podamos ser bendecidos en abundancia. O sea, la única manera de poder evitar hacer la prueba por segunda vez es pasándola la primera vez. Y aquí pues hay un consejo, que es importante que tú hagas una lista espiritual de quehaceres, y es lo que te va a ayudar a pasar al siguiente nivel, ¿no? Como punto número 1, la pregunta: ¿estás leyendo la palabra? O sea, medita en lo que dice Josué 1:8, ¿no? Dice que medita en este libro de la ley de día y de noche, ¿no? Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero es hacer conforme a lo que él dice. Porque a veces somos muy soberbios y decimos: es que yo estoy haciendo como él dice y ve lo que me pasa. No. Entonces, ¿estás leyendo la palabra diario? 2, ¿estás permaneciendo en obediencia a las promesas de Dios? ¿O dices, como no contesta rápido, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y ni modo? ¿No? Repito, ¿estás permaneciendo en obediencia a las promesas de Dios? Y ahí también medita en Josué 1:8. Punto número 3, ¿estás proclamando las promesas de Dios en fe? Medita en Josué 1:8. O sea, bueno, estás proclamando las promesas de Dios en fe, quiere decir que si yo estoy viviendo, creyendo en lo que Él va a hacer, o también lo estoy viviendo o lo estoy diciendo, ¿no? 4, ¿te has arrepentido de todo pecado conocido en tu vida? Isaías 55:7. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, el pecado endurece y nos insensibiliza. ¿Y sabes qué hace? Nos vuelve ciegos y no nos damos cuenta en lo que estamos mal. Ni podemos crecer ni podemos avanzar. Punto número 5. ¿Has perdonado a todas las personas que pueden haberte ofendido? Mateo 6:14-15. Punto número 6. ¿Estás diezmando sobre tus primeros frutos? ¿O dices, pues a mí me quedó neto 10 pesos y ya de ahí doy, ¿no? No, o sea, es de los primeros, o sea, de lo que tú te ingresa, ¿no? Proverbios 3:9. ¿Le has pedido a Dios lo que tú necesitas? Porque a veces ya lo sabe todo el mundo, pero no vamos directamente: mira, Dios, tengo esta necesidad, ya que se agotó todo, entonces, bueno, ya como último recurso, no.
Primera Timoteo 5:5.